Muchas veces debes haber escuchado el miedo al fracaso, pero muy pocas veces debes haber escuchado también el miedo al éxito. El día de hoy te voy a compartir el tema del miedo al fracaso y el miedo al éxito. Cómo la sociedad japonesa, los japoneses en general o en su mayoría, afrontan esos temores, el temor de fracasar o el temor cuando ya tienen el éxito y cómo desarrollarse, cómo manejar los momentos estando en la plenitud de la cima del éxito. Te va a ayudar quizás bastante dentro de tu día a día, tu vida cotidiana, tu vida laboral, profesional, para poder aprender a manejar el miedo, ya sea al fracaso o el miedo cuando ya tengas el éxito en tus manos. Soy el Wasabin, estoy subiendo videos del Japón, sus costumbres, su cultura, su historia, parte de las enseñanzas de su filosofía. Espero que te guste los videos. Déjame un like, un comentario, suscríbete, que eso me va a ayudar muchísimo. Entonces, adelante, irashai. Muchas veces te debe haber pasado que cuando emprendiste un proyecto en pleno camino, te dio algún temor para seguir adelante y volteaste a mirar y quizás pensaste en escoger, decidir regresar para no tener el riesgo de seguir adelante y fracasar. Es algo que comúnmente le sucede a la mayoría de las personas, pero somos tan fuertes de que a pesar de los riesgos seguimos adelante y con cada tropiezo vamos aprendiendo más. Es más, algún momento leí por ahí que hasta los pasos en falso, o sea, nuestros errores, nos hacen avanzar, es decir, nos crean la experiencia necesaria para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque los fracasos, llámese errores, dentro de tu camino, dentro de tu proyecto, nos hace más fuertes, nos da más experiencia y nos hace tener más cuidado de no cometer los mismos errores. Otra cosa es que los fracasos o las crisis, los errores, nos hacen hacer cosas que quizás nunca nos imaginamos, o sea, nos hacen ser más creativos para poder sobrellevar y arreglar los problemas que se nos presenta en el camino, en la vida. Quizás el temor más grande es cuando llegas a tener el éxito y es el miedo al éxito, porque el éxito es necesario, al igual que tener fracasos, errores, crisis dentro de tu vida, porque como ya lo dije, te hace más fuerte y te vuelve una persona con más experiencia. El miedo al éxito a veces nos hace titubear, dudar. ¿Por qué? Porque eso saca a la luz, el éxito saca a la luz nuestras debilidades. Otra de las razones que tienes a veces temor al éxito, esto es porque genera un cambio dentro de tu círculo amical, familiar. Podemos nombrar o decirlo como algo de envidia. Esto conlleva a que las relaciones amicales, familiares,
se deterioren. El éxito no es todo felicidad, como te vas dando cuenta. Quizás al tener éxito, la persona que sufre más no es la persona propiamente dicha exitosa, sino las personas que lo rodean, los amigos, los familiares, que muchas veces comentan de una forma sarcástica cómo han cambiado. Es una expresión que se puede tomar de diferentes formas. Normalmente, cuando las personas pronuncian cómo ha cambiado, normalmente son personas que no han tenido un cambio y que siguen igual como siempre, por diferentes razones. Algunas humildemente te lo pueden decir o lo pueden comentar, o otras con malas intenciones, que ya lo hemos mencionado, que podemos llamarle envidia. La mayoría de personas que alcanzan el éxito crecen como persona, pero también hay los que se emborrachan, los que se enloquecen y se vuelven orgullosos. Y cuando baja la fama del éxito, vuelven a valorar detalles simples de la vida. Es ahí que comienzan a revalorar las cosas simples de la vida y muchas veces se ponen a pensar, o hasta lo dicen, que tienen éxito y dinero, pero mi mejor alegría es levantarme todos los días, ver que el sol está radiante y puedo aprovechar en dar un paseo, una caminata. Por supuesto que no es lo mismo salir a caminar en las mañanas relajado, con dinero en el banco, que teniendo las cuentas bancarias vacías. La persona exitosa se da cuenta que ya no puede hablar con sus amigos de tú a tú, ya que no puede compartir conversaciones de sus empresas, de sus negocios, por estar ya en otro nivel. O sea, de que la relación amical, familiar se vuelve un poco distante. Por eso mismo tenemos que aprender a manejar esos cambios. La mayoría de personas exitosas que he conocido, que hay en el Japón, han aprendido a manejar esos cambios personales, los cambios de las personas que lo rodean, para poder seguir teniendo, entre comillas, una vida normal, con éxito, pero tratando de tener un ritmo de vida amical, familiar, laboral, como antes. Es muy difícil dominar la situación exitosa cuando tienes éxito, porque las miradas de las personas que te rodean ya cambian. Como lo mencioné, algunos hasta dirán cómo ha cambiado. No se dan cuenta que las personas exitosas ya tienen limitados sus tiempos para poder compartir con los amigos, con los familiares, porque las obligaciones, entre comillas, empresariales, laborales, son más importantes. Lo que podría dejarlo como un mensaje: no debes tener miedo al fracaso, porque el fracaso te ayudará a tener experiencia. En japonés hay una frase que dice Shippai Seiko no Moto, que traducido sería: los errores es la base del éxito. Es algo muy cierto eso, porque nos enseña a no cometer esos errores y seguir avanzando. Y cuando llegues a tener el éxito, como se dice, no tienes que perder la humildad, y dentro de tus obligaciones, tu falta de tiempo,
siempre debes darte un tiempo para ti, un tiempo personal, para tus amigos, un tiempo para tus familias, tus hijos, tu esposa, tu esposo, porque es algo muy importante. Son ellos los que te apoyan anímicamente para que tú puedas seguir avanzando. La humildad para recibir un fracaso o el éxito es lo más importante que existe. Pienso que todos deberíamos tener un gran fracaso y un gran éxito, porque eso nos enseñaría a valorar, crecer, madurar y ser agradecidos con la vida misma. Es muy difícil aplaudir el éxito ajeno cuando estés pasando una crisis, un fracaso, un momento no muy agradable en tu vida cotidiana. Pero te aconsejaría que lo hagas, aproveches esos momentos difíciles que estés pasando en aplaudir el éxito de algún amigo, algún familiar, alguien cercano, para que puedas demostrarte a ti mismo la humildad que te va a embargar. Eso te va a hacer crecer como persona y estoy seguro que te va a dar la fortaleza, la experiencia necesaria para que llegues a tus metas y logres el éxito total. Espero que te haya gustado este pequeño video. Espero que te pueda motivar algo. Déjame un like, un comentario, suscríbete, que eso me ayuda mucho para seguir subiendo videos. Hasta la próxima.